El título de este mensaje es El trato correcto, cuidando a la familia de la fe, cómo tratarnos dentro de la iglesia local. Como cristianos debemos tratarnos correctamente, debemos tratar correctamente a nuestros hermanos en la iglesia para edificarnos en el Señor Jesucristo. Ahora, no levante su mano, pero si usted ha tenido tiempo en la iglesia, ¿quién aquí ha tenido problemas con otro hermano en la iglesia? No es necesariamente en esta iglesia, pero en una iglesia. Ahora, yo le voy a levantar mi mano, yo tuve muchos problemas en muchas ocasiones con diferentes personas. Tuve desacuerdos, personas que no quería yo hablarles ni mirarles o hablaba yo mal de otras personas. Ahora, todo esto, yo tengo más de 30 años en la iglesia. Llegó un punto donde tuve que aprender y me di cuenta que lo que hacía falta era madurez espiritual. Llegó un tiempo ya, y le digo esto con toda sinceridad en el nombre del Señor, que desde que iniciamos esta iglesia, mi esposa y yo no hemos tenido ningún problema personal con alguien en esta iglesia. Porque hemos aprendido a tratar correctamente a los demás. Ahora, yo no tengo problemas con ninguna persona. Yo pienso que si alguien tiene conmigo es otra cosa. Pero yo trato de buscar la paz y no dejar que las cosas se conviertan en algo grande. A veces cosas pequeñas se hacen grandes. Ahora, en esta iglesia hay personas con diferentes niveles de madurez espiritual, con diferentes temperamentos, con diferentes trasfondos, con diferentes maneras de pensar. En una iglesia como la nuestra, que tenemos personas de Estados Unidos, esos muchachos que crecieron aquí, I'm not a Mexican American, ya los conocen, ¿verdad? Hay quienes crecieron en México, y México es grande, es muy, muy diverso. El norte, el sur y la Ciudad de México, amén. Y no es verdad que, por ejemplo, me refiero a México porque dicen los de Monterrey tienen la tendencia de ser muy agarrados de su dinero. Pero yo lo he visto también con los de Michoacán, los de la Ciudad de México, los de Zacatecas y los de Tijuana y los de Rosarito. Todo esas cosas no son verdad. Ahora hay personas que son de Centroamérica, que tienen diferentes costumbres y diferentes maneras de hablar. Ahora, algo que nosotros los mexicanos tenemos muchos modismos, muchísimos, más que yo no sé, me da, o sea, hay mucho humor en el mexicano. Y a veces no cuadra bien con alguien que es de Centroamérica, o escuchamos a uno de Centroamérica y viene y dice, ¿y vos qué decís? Y usted, el mexicano, le parece algo diferente. Y créame que esas cosas pequeñas pueden causar fricción, porque es lo que el diablo quiere hacer. Hay hermanos de Sudamérica, hay hermanos que son de otra parte de Estados Unidos, vienen que tenemos aquí que crecieron en Nueva York, otros de Texas, y cosas así. Y aún los hermanos de Texas los amamos, los queremos mucho, pero los que están allá, los que piensan que Texas es más superior. Y nosotros que estamos aquí en California tenemos otra mentalidad. Yo crecí aquí entre todo tipo de personas. Mi primer pastor bautista era boliviano. El que ganó a mi mamá para Cristo era guatemalteco. El que ayudó a crecer a mi papá era un salvadoreño. Y entre ellos teníamos mexicanos, colombianos, hondureños. Y yo tuve la bendición de crecer en una iglesia donde había todo tipo de personas. Entonces yo en verdad no discriminaba a una persona por ser de otro país. Había hermanos que son blancos, bien americanos, que se parecen como americanos. Hay otros que son ahí costeños que parecen negritos. Entonces, dentro de la iglesia hay diversidad de todo tipo de personas y solamente en Cristo puede suceder esto. Pero encima de todo eso puede haber también diferencias en culturas o en costumbres, los cuales pueden causar fricción o, como mencioné, temperamentos. Hay un hermano, una hermana que entra y buenos días, Dios le bendiga, y otro que es muy callado y parece que puede haber fricción aún en la forma de ser entre nosotros. Hay otros hermanos que son muy expresivos, hay otros hermanos que no saben medir, no tienen un filtro o prudencia para decir las cosas. Ahora, te estoy explicando todo esto porque quiero dejarles saber que no hay ni una iglesia sin problemas. Porque donde hay personas, escuche, donde hay personas, hay conflictos. Donde hay personas, siempre va a haber conflicto. Pero tenemos que aprender a tratar con los demás. Ahora, si usted es nuevo en una iglesia, a veces viene a la iglesia y está encantado y qué bendición,
y después se da cuenta de que hay un problema, muchos se empiezan a desanimar. Teníamos una familia que llegó a nuestra iglesia, yo era un asistente y estaban muy encantados, muy felices. Tuvimos un campamento familiar y en ese campamento el hermano pudo estar más cerca a la gente, veía cómo se levantaban, cómo reaccionaban, cómo hablaban. Y al final del campamento estaba bien desanimado, que ya no querían ir a la iglesia. Decía, yo pensaba que el cristianismo era diferente. Ahora le voy a decir, sí, el cristianismo, escuche, debe ser diferente. Pero tenemos que ser también honestos, que donde hay gente va a haber conflictos, donde hay gente va a haber diferentes niveles de madurez. Hay quienes han entendido, han crecido, tienen ellos una fe firme, ellos saben cuidar su boca, pero hay otros que son nuevos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que cuidar de ellos también. Tenemos que ayudarles, tenemos que ser pacientes con ellos. Tenemos que nosotros reconocer que no todos han crecido y aunque tengan tiempo en la iglesia, hay algunos que solamente han crecido físicamente, pero no espiritualmente. Entonces el propósito de este mensaje es que aprendamos cómo actuar con paciencia, con amor, y debemos fortalecernos unos a otros. Y usted debe saber, es una familia. Si hay un hogar donde hay, por ejemplo, 3, 4 hermanos, o 7 en mi caso, y ya hay fricción, ¿verdad que la solución no es salir de la familia? La solución es aprender a vivir en armonía. Usted debe entonces ver a cada miembro en la iglesia como un hermano en Cristo, porque lo somos, y una familia. Entonces requiere que aprendamos a vivir con paciencia, amor con ellos. Ahora Pablo le escribe esta carta a los creyentes en Tesalónica, les instruye de cómo deben tratarse unos a otros. Su exhortación es básicamente ser pacientes y buscar el bien mutuo. Cada uno de nosotros somos miembros de los unos a los otros, recuerde, y debemos ayudarnos mutuamente. Dice Efesios 4:16, de esta manera, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas ¿qué dice ahí? Efesios 4:16 en su bosquejo, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mire, recuerde que el propósito de una iglesia es ayudarnos mutuamente, edificarnos unos a otros. Y dentro de la iglesia hay cristianos que necesitan nuestra ayuda. Algunos son recién salvos, son bebés en Cristo, algunos son niños en Cristo, quizás acaban de llegar a nuestra iglesia, quizás hay otros que simplemente son carnales y necesitan aún nuestra ayuda. Es necesario que los fuertes, los que son espirituales, ayuden a los débiles. Note Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos, ¿qué dice ahí? ¿No lo tiene ahí o no? Así que los que somos fuertes, nos debemos ayudarnos unos a otros. ¿Cómo dice ahí? Debemos soportar las flaquezas ¿de quién? De los débiles. O sea, la Biblia usa esa palabra física, flaqueza. ¿Ha visto un flaco? ¿Qué es lo que flaco no tiene? No tiene fuerza, pero cuando ve a un niño gordito, el viernes vi a un niño gordito, 14 años, 6 pies con 2 pulgadas. ¿Cuánto mides tú, hermano? 6 pies con 2, tenía 14 años y pesaba 295 libras. Yo le calculé como más de 300, yo tengo un ojo para eso, pero su papá me dijo 295. Ahora ese muchacho es muy fuerte. Pero cuando usted ve a un flaquillo, a un enclencle, dice mi papá, lo que no tiene es ¿qué? Lo que no tiene fuerzas. Entonces la imagen es aquí que los que somos fuertes, que estamos llenitos, que sabemos la palabra de Dios, que caminamos con Dios, que oramos constantemente, que somos fieles, debemos ayudar y fortalecer a los que están débiles. Es como un equipo de deporte. Hay quienes tienen una habilidad tremenda y hay quienes necesitan crecer. Y lo que debemos hacer es apoyarnos unos a otros y no estar simplemente rechazándonos. Ahora, jugadores con tan tremenda habilidad como Michael Jordan o Kobe Bryant o Messi o Cristiano Ronaldo pueden tener la tendencia de despreciar a aquellos que no tienen la misma habilidad.
Y ellos a veces hasta son los que toman decisiones, quítenme a él y pónganme a aquel. Y eso es lo que sucedió aquí en Los Ángeles con los Lakers. Kobe Bryant, tremendo jugador. Y él básicamente era el que tomaba decisiones y el otro era Michael Jordan, LeBron James. Y usted puede verlo, pero eso es en el mundo. En el mundo, si aquella persona no me es útil a mí, no me ayuda, lo desechan y buscan a otro, pero no podemos hacer esto en las cosas de Dios. No deberíamos, no debe ser la mentalidad. Al contrario, tenemos que ayudarnos unos a otros. Si usted es fuerte en el Señor, es para que usted ayude a otro. Si usted es débil, entonces usted necesita ayuda. Tiene que aceptar la ayuda. Dios quiere que usted crezca. Y como iglesia quiero retarla a crecer, a que usted se fortalezca y necesita entonces a una persona que le ayude. Regresemos ahí en su Biblia, 1 Tesalonicenses 5:14. ¿Están conmigo ahí? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Note, esta es la instrucción muy básica en un solo versículo de cómo tratarnos en la iglesia. Se nos ruega, dice Pablo, también os ruego. ¿Por qué? Porque el deseo del apóstol Pablo y de cada pastor es que en la iglesia haya paz. Note capítulo 5, versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Note esta frase, tened, ¿qué dice ahí? Tened paz entre vosotros. ¿No es verdad, padres? Nosotros que tenemos hijos, queremos que haya paz entre nuestros hijos. Que se porten bien, que se quieran, que se respeten. Y bueno, ese es el anhelo de cada siervo de Dios, cada pastor, es que haya paz en la iglesia. No que haya riñas, si viene este hermano, no, y él me habló y no quiero hablar con él, y me miró mal, y no me saludó bien, y el tono, hubiera escuchado el tono, pastor, ese tono fue como que, no me puedo llevar bien con él. Eso no debe salir de los labios de un cristiano. Eso es para un débil en la fe, para un nuevo. Y hoy usted va a aprender lo que debe hacer en caso de que un débil venga y le diga a usted algo. Yo espero que usted aprenda a ser maduro, a crecer. Ahora mira, hay aquí en la iglesia, la meta es la salud espiritual y esto requiere que haya paz. Estoy siendo muy honesto. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado eso, pero en la iglesia hay problemas. Va a haber problemas. En cada iglesia hay. Hay desacuerdos, hay malentendidos. Hay gente muy delicada y muy sensible. Hay gente que le rompe su corazoncito por cualquier cosa. Y hay gente que está sufriendo. Hay gente que necesita ayuda verdaderamente. Hay gente desanimada. Hay gente en la iglesia que necesita motivación. Hay gente olvidada que nadie se acuerda de ellos durante la semana. La iglesia entonces está para que usted tenga una familia, una cultura, una comunidad y una familia. ¿Usted quiere amigos? La iglesia es un lugar donde usted puede encontrar amigos. Y aquí hay hermanitos que van a ser tremendos amigos suyos, pero usted tiene que arrimarse. ¿Está usted edificando la iglesia con el trato correcto? ¿Trata bien a los hermanos? Quiero que veamos en este pasaje 4 maneras en las que podemos edificar a la familia de la iglesia mediante este trato correcto. Número 1, escribo, y exhortar a los indisciplinados. Se nos manda a exhortar a los que son indisciplinados. La Biblia usa la palabra ocioso. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quién dice ahí? A los ociosos. ¿Qué es un ocioso? Un ocioso es una persona, uno que está inactivo o desocupado. Una persona ociosa es aquella que descuida, una persona descuidada. Escriba ahí letra A, una persona ociosa. Es una persona descuidada que no se deja gobernar. Aquellos que se salen de los límites. Una persona que no está activando en la vida cristiana. Hace semanas hablamos que el discipulado es un llamado a servir a Dios. No hay término medio. Tenemos que entrarle de todo y de lleno. Una persona que no está de lleno en la obra de Dios, en caminar con Dios, es una persona ociosa. Está desocupada, inactiva en lo que Dios quiere.
Todos estamos bajo algún liderazgo y autoridad, pero hay quienes no quieren autoridad. Y estamos hablando de una clase de nuevos miembros. Para ser miembro de una iglesia requiere que usted esté dispuesto a ser gobernado por una persona espiritual. Todos estamos bajo autoridad, absolutamente todos. Los ociosos son aquellos que están fuera de línea y esos deben ser advertidos. Son los que andan desordenadamente. Note lo que dice 2 de Tesalonicenses 3, 11 al 15. ¿Están conmigo ahí? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿qué dice ahí? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengas como enemigo, sino amonestadle como hermano. Usted ha visto, por ejemplo, un desfile militar. Todos marchan en una misma dirección, todos caminan en orden. Y eso es lo que el Señor nos manda, de seguir el mismo compás de las Escrituras. Si alguien no está caminando en orden, está en desorden, está desordenado. Una persona indisciplinada y ociosa es la persona que no está haciendo lo que Dios quiere que haga. Y hay gente en la iglesia así. ¿Correcto? Hay gente desordenada, hay gente indisciplinada, hay gente ociosa. Cuando hablamos de un ocioso, es uno que está perdiendo el tiempo en lo que sea. Si usted es ocioso en el trabajo que hace, en vez de ocuparse en su oficio, saca su teléfono y está mirando ahí videos y está mirando, perdiendo el tiempo en redes sociales, ocioso, en vez de ocuparse en lo que debe hacer. Ahora, hay tipos de gente ociosa. Por ejemplo, hay los que son pasivos. Estos no crecen, no ayudan, no cooperan, no fortalecen a la iglesia, no se involucran en ningún ministerio. Hay gente así en la iglesia. ¿Correcto? Usted no se desanime si usted ve a una persona, porque mire, los hermanos que nos ayudan aquí, hermano Hilario, hermano Oscar, hermano Rafael, ellos llegaron y había gente aquí y ellos crecieron y superaron a muchos y que los que todavía están sentados. Porque los que están sentados están siendo ociosos. No crecen, no maduran, no se involucran, no hacen nada. Y hay gente así. ¿Qué debemos hacer con esta gente? Ahora mire, otros son indiferentes. La indiferencia respecto a la dirección de la iglesia, la convicción y el propósito de la iglesia. Y yo no sé, yo siempre oro al Señor que cada persona que venga a la iglesia venga porque quiere estar en la iglesia. Pero en la iglesia va a haber gente indiferente o que se opone a la dirección de una iglesia. A mí no me gusta eso, yo no estoy de acuerdo con aquello. Gente que expresa sus opiniones en contra de la visión y dirección de una iglesia. Eso es parte de una iglesia. Por eso no se desanime cuando usted escuche a alguien hablar de una forma así. Hay gente así en la iglesia. Hay los que muestran muy poco interés en las cosas de Dios. Se ocupan en todo menos en las cosas espirituales, pero vienen a la iglesia porque tienen que cumplir con su tradición o su costumbre de ir a una iglesia. Dicen por ahí, dejaron de seguir a misa, pero ahora vienen a una iglesia bíblica, pero son igual. No, durante la semana no buscan a Dios, durante la semana no oran, pero vienen a la iglesia, simplemente dicen ahí como un dominguero. Y puede que alguien venga domingo en la mañana, tarde y todos los servicios, todo, pero aún no está activo en su vida espiritual en su casa. No lee la Biblia, no ora, no camina con Dios, no piensa en las cosas de Dios. Es una persona ociosa. Muestra poco interés. Pero también habla de los que no andan como el Señor quiere. Andan en pecado y vienen a la iglesia. No se desanime si usted se da cuenta que un hermanito por aquí o allá de repente se echa una copita y ahí lo pone en su estado público. Anda ahí con sus brindis y todo y usted dice, ¿y ese hermano? Hay gente ociosa que no anda en lo que debe andar. ¿Correcto? Pero es que yo pensé que, ahora sí es un líder, entonces sí, hable conmigo, hermano, mire, pastor, mire aquí, el hermano Hilario, echarse una copa ahí. ¿Sí me estoy explicando?
Yo me daba cuenta de personas que andaban desordenadamente y créame que sí puede afectar, pero cuando uno crece y madura se da cuenta, las cosas no siempre son como se ven. Hay que reconocer que somos personas que aún estamos batallando con nuestra carne, estamos batallando en la vida terrenal, la lucha del espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos amonestar con amor. Si una persona es ociosa, se le debe amonestar. Primera Tesalonicenses 5:14 dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahora, déjeme explicarle brevemente lo que no es amonestar a una persona. No es criticar, no es maltratar, ni es humillar a una persona. No se hace con aspereza y tampoco en cualquier lugar. Ahora, ¿qué es entonces amonestar? Es reprender con amor a una persona por algo que ha hecho. Es dirigir un aviso, una advertencia, para que esa persona tome una medida, debe tomar una medida disciplinaria y hacer que la persona reflexione y medite sobre su comportamiento. Hermanito, me di cuenta que usted ha faltado ya 3 semanas a la iglesia. Quiero dejarle saber que si usted deja de congregarse como Dios quiere, le va a afectar su vida espiritual. Eso es amonestar a una persona que anda ociosa. Pero el problema es que los ociosos no quieren ser, ¿qué? Quieren ser amonestados. Entonces, quiero desde ahorita que usted reconozca algo. Si en algún caso se le amonesta a usted, se le reprende por amor, es porque le amamos y nos interesa su vida espiritual. Si yo le envío un mensaje de texto, yo espero que usted me responda en cuanto sea posible. Y sepa algo, no tenga miedo. Usted no tiene que... Algunos algunos me dicen, ¿a poco, pastor? Sí, algunos tienen miedo a hablar con su servidor, a dirigir la palabra, a dejarle saber sus debilidades. Y usted necesita que alguien le amoneste. Escuche, usted no va a crecer hasta que alguien le amoneste a usted. Necesitamos la confrontación de la amonestación. Es necesario para nuestro crecimiento. Yo no hubiera crecido si no tuviera quien me amonestaran a mí. Empezando con mis padres, mis maestros comunicados. Yo tenía un maestro que me dio una tremenda amonestación, porque yo estaba trabajando los domingos en la mañana y él me dijo, ¿qué no vas a poner a Dios primero? Y esa amonestación me hizo a mí a orar a Dios y pedirle que me diera un mejor trabajo. Y tenía un buen trabajo, trabajaba en un hotel, trabajaba bien vestidito, bien peinadito, bien aperfumadito. Y me tuve que ir a buscar un trabajo en la construcción. Ahora regresaba sucio y olía feo y bien arrastrado. Yo no era un maestro, era un chalán. El chalán no gana bien. El chalán es el que se cansa más, el que carga todo. Pero yo doy gracias a Dios por ese maestro. Ese maestro, a propósito, ahora es mi cuñado, es mi concuño. La amonestación de mi director de jóvenes me dijo, tienes que venir a evangelizar. Yo estaba bien frío, ya no quería salir a ganar almas. Y él me dijo, ven conmigo el sábado. Ahí voy con él y gracias a él, Pastor Andrés Gómez, ahora estoy evangelizando fielmente porque un maestro me amonestó. La amonestación es esencial, es necesaria. Solamente el necio aborrece a quien le amonesta. Solamente una persona carnal no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y cómo cambiar. Recuerde, es reprender con amor. Los ordenados tienen la tendencia de caer en pecado. La Biblia dice en Gálatas 5:16, se lo voy a leer, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, si usted es una persona ociosa y no hace lo que debe hacer, usted va a satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos? Pablo empieza a enumerar, él empieza a decir que el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este pasaje no está diciendo que una persona que hace esto no va a ir al cielo. Está amonestando a creyentes que no vivan como gente que no conoce a Dios. Por eso se les amonesta, se les reprende que anden en el Espíritu, que no sean gente que no estén ocupadas en lo que deben estar haciendo. Usted debe leer la Biblia, debe caminar con Dios. Durante este tiempo de lluvia, algunos no trabajan. ¿Sabe qué debe hacer? Leer su Biblia durante ese tiempo. En vez de estar ahí bien sentado mirando un montón de cosas que no, serie tras serie, póngase a hacer lo que Dios quiere. Lea su Biblia, póngase a orar, no sea ocioso. Se levantan a las 3 de la mañana, un demonio los levanta.
Los hechizos de México vienen a esa hora para acá. Y usted se va despertando y en vez de ponerse en rodillas espiritualmente, hacemos lo que un ocioso hace. Yo estoy sincero con usted, yo he luchado mucho con este aparato. Mi generación es la que llevó adelante. Y la tendencia que nuestra generación tiene es en cuanto nos levantamos, ¿qué buscamos? Lo primero, algunos hasta nos dormimos con él. Mi esposa tiene a su bebé y yo al mío acá. Pero si somos ociosos, no vamos a estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces nos debe amonestar. Por eso se nos predica duramente en la iglesia, ¿no? Entienda y comprenda que la predicación es para su beneficio. La predicación requiere que le redarguyan, que le reprendan, que le regañen, que le hablen con severidad para que usted despierte de su sueño espiritual y se ponga a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Ahora, ¿cómo es que amonestamos? Porque algunos dirían, entonces terminado el servicio ya sé a quién voy a amonestar. No cualquier persona puede amonestar. Note Romanos 15:14, por favor. ¿Están conmigo ahí? Pero esto estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de, ¿qué dice ahí? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. No cualquiera puede amonestar. Una persona que está llena de bondad significa que tiene el bien en él, hace el bien, tiene el propósito y el motivo correcto. Y es por eso que a veces no podemos amonestarnos unos a otros porque no lo hacemos con bondad. Y esto sucede aún dentro del matrimonio. Ya aquí voy a que estamos hablando del matrimonio anoche. A veces queremos nosotros decirle al cónyuge lo que está haciendo el mal, pero no lo hacemos con un corazón lleno de bondad. Lo hacemos para ver cómo le voy a molestar. Ahora me toca a mí. Está esperando, hasta se la está guardando. Era lo que hizo, falló aquí. Déjala guardo para cuando ella me diga algo. ¿Y tú? Hay quienes cuando les amonestan, luego lo empiezan a sacar. Entonces te toca a ti. No, es que debemos estar llenos de bondad, de todo conocimiento. Conocimiento de Dios, de la palabra y de la situación. Por ejemplo, hay un hermano que no ha venido a la iglesia. Y yo sé que ha sido por enfermedad o por su trabajo. Y alguien que no tiene conocimiento va a decir, este carnal. ¿Sí me explico? No tiene el conocimiento, pero tampoco tiene el conocimiento bíblico de cómo decirle o con qué pasaje usar para animarle o para exhortarle. Entonces no cualquiera debe estar amonestando. Para Jesús en Mateo 7, 3-5 habla de la hipocresía de aquellos que les gusta señalar el mal en otros, pero ignorar el suyo. Jesús dice, ¿cómo vas a decir a tu hermano, saca la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Un ejemplo que siempre lo tengo en mi mente, tengo un hermano que batallaba en caminar con Dios y yo trataba de ayudarle. Y estábamos caminando y él tenía una sudadera con, ¿cómo se llama esa? ¿La qué? El gorrito. Y este viene y le dice, quítate eso, y se lo quitó así, bien feo. Te ves como un cholo, no sé qué le digo. Ahora, es muy posible que mi hermano tenía esas tendencias. Pero este que lo estaba haciendo, tenía problemas de vicios, muy desobediente a sus padres. O sea, no era un ejemplo, era un hipócrita. Y él quería quitarle la paja a un muchacho cuando él tenía una bigotototota y hasta la fecha, este muchacho ha sido un desastre en su vida, completamente. Y Dios nos dice, ten cuidado, no ser un hipócrita. No podemos ir nada más y empezar a señalar a otra persona. Debe venir de un corazón bondadoso, con una buena actitud. En Hechos 20:31 dice la Biblia aquí, Pablo aquí amonestaba de corazón quebrantado. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de, ¿qué dice ahí? De amonestar con lágrimas a cada uno. 1 Corintios 4:14 vemos que cuando él amonestaba no era para avergonzar. No escribo esto para qué, para avergonzaros, sino para qué,
para amonestaros como a hijos míos amados. O sea, cuando uno amonesta no es para causar vergüenza, es para ayudar. Si usted va a amonestar a otra persona, no es para humillarlos, no es para hacerlos mirar mal, no es para decirlos te agarré, es para ayudarlos. Aquí mire, este padre tiene toda la autoridad de amonestar a sus hijos. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. ¿Y qué dice al final ahí? Y amonestación del Señor. Pues nosotros como padres debemos saber que Dios nos manda a criarlos, pero también a amonestarlos, a enfrentarlos, a regañarlos. Pero tenga en mente, debe venir de un corazón bondadoso, debe venir al tiempo correcto, sin buscar avergonzar. Eso los padres no se desesperan. Mi mamá se desesperaba mucho. Yo la desesperé muchas veces. Yo todavía le decía, eso no me edifica. Yo me convertía bien espiritual en ese momento, que yo andaba muy mal, porque ella tenía razón en enojarse, pero yo comprendo en la madre, la mamá, porque ¿cómo se atreve un niño que usted le dio a luz a enfrentarse a usted? ¿Sí me explico? Yo veo eso ahora en mis hijas, que me ofende, por ejemplo, cuando no me saludan. Pasa ahí. Sarah, ejemplo de hoy fue Sarah. Dice, no me saludas a mí, pero me ofendí, me indigné, me rasgué los vestidos. Ahora imagínese que un hijo le enfrente y le diga a usted de groserías o palabras. Yo comprendo que una madre va a tener que reaccionar de una manera muy emocional. ¿Me explico? Y yo todavía le decía a mi mamá, eso no me edifica. Necio. Pero te doy gracias a Dios que tuve padres que lo hicieron de una manera bíblica, correcta, me amonestaron, me ayudaron. No tengan miedo. Tengo un tío que él decía, yo no le digo nada a mis hijos porque y él usaba el ejemplo de un jabón. Si lo aprietas mucho se te sale. Y usan mucha lógica en vez de usar la Biblia como lo enseña. La amonestación es necesaria. Créame, padre, que usted puede amonestar a sus hijos, aún ya siendo mayores. Cuando ya son mayores, yo le recomiendo a usted que ya les hable como con respeto, como un adulto, pero dígales la verdad. Hijo, te puedo dar un consejo. Déjate, voy a dar un consejo. Y usted déle el consejo, estás mal, te va a ir mal, eso es lo que va a pasar. Yo te amo y te quiero, yo no quiero que te vaya mal. Tómalo como quieras, hijo. Allá tú. Y el muchacho, pero créame que ahí manejando en su carro va a pensar, tendrá razón, mamá. Tiene razón. ¿Cómo sabe eso? Aquí estoy yo. Yo me hacía como que no entendía, como que, okay. You don't know what you're talking about. Pero sí, la amonestación es muy necesaria. Tito 3:10, note lo que dice. Aquí es cuando tratamos cuando no hay acuerdo doctrinal, al hombre que causa divisiones después de una y otra, ¿qué? Amonestación. ¿Qué se debe hacer? Desecharlo. Entonces, ¿quién puede amonestar a una persona que tiene una diferente doctrina o postura? Una persona llena de bondad, llena de conocimiento, no lo hace para humillar, lo hace para edificar. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Lo que estás diciendo, eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra autoridad, por lo tanto contradice la postura de nuestra iglesia. Hay que aclarar este asunto. Debe hacerse con bondad y con conocimiento. Si no hay conocimiento, entonces es mejor que usted se lo pase al líder espiritual. Pero si una persona es amonestada una y otra vez y aún así no quiere recibir o acatar la enseñanza, ¿qué dice este pasaje? Deséchalo. ¿Qué significa eso? En maneras prácticas, como iglesia, ¿qué se debe hacer con esa persona? ¿Cómo? Tiene que despedirlo. Porque causa divisiones. Entonces, mire, está escuchando, miembro prospecto, ¿qué se debe hacer con una persona que no está de acuerdo con una doctrina bíblica en una iglesia bautista como nuestra? ¿Qué se debe hacer? Ahora, no estamos hablando de doctrinas como angelología,
No estamos hablando de ciertos pasajes y cuestiones de pasajes oscuros que no hay mucho que enseñar. Estamos hablando de doctrina esencial. Dicen todo es esencial, sí, pero hay doctrinas que no son destructoras. Trata de la salvación, de quién es Dios, de quién es Jesús, de la autoridad de la iglesia, la estructura de la iglesia bíblica. Esas son cosas que pueden causar división. Yo tengo amigos con los que yo difiero, por ejemplo, Génesis capítulo 6, quiénes eran los hijos de Dios y los hijos de Set. Yo no me muero por eso. Yo digo, tú crees lo que tú quieras en ese pasaje. Me parece muy interesante. Me gusta estudiar y analizar muchos versículos en la Biblia, que es muy interesante. Por ejemplo, ¿usted cree que Juan el Bautista reencarnó siendo él antes Elías? Es muy posible. Hay muchos pasajes que dan ahí. Es interesante, pero yo no me muero por eso. Yo no me moriría en un monte, dice en inglés, I wouldn't die in a hill for this. Yo no voy a perder mi fe por esto. Y en el cielo voy a preguntarle, Elías, ¿eras tú Juan? Y si veo a Juan y a Elías, pues no. Si veo a uno, pues era uno. ¡Qué bendición! ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando estamos hablando de la soteriología bíblica, de la salvación, del Espíritu Santo, ahí sí tenemos que amonestar. Ahora, hay algunas áreas también de la familia que podemos diferir, y aunque yo enseñe una cosa y usted quiere creer otra cosa, eso no es causa tampoco. Simplemente usted va a ver el conflicto y la fricción en su hogar por no obedecer lo que dice la Biblia. Estamos hablando de doctrinas destructoras. Alguien viene con otra doctrina y después, ¿sabe qué van a hacer? Van a tratar de motivar a otros o arrastrar a discípulos tras de sí. Entonces usted tiene que confiar. A veces sabe que se despidió a esta persona, pero era querido amigo. Es que dice la Biblia, después de una y otra amonestación, deséchalo por la armonía y el amor. Dice que no tienen amor, es que yo tengo amor a los que son ingenuos en la fe, a los que son nuevos. Usted y yo sabemos que tenemos niños pequeños y por amor a nuestros hijos pequeños los cuidamos de gente que ha cometido graves pecados. No porque odiamos al que cometió grave pecado, sino porque amamos a nuestros hijos y queremos cuidar de ellos, ¿correcto? Entonces, de la misma manera, tiene que comprender que se le tiene que amonestar a ciertas personas cuando no andan ordenadamente, en su forma de vivir, en su forma de servir o en su doctrina. ¿Están conmigo? Exhortar a los indisciplinados. Ahora le voy a pedir que haga algo por favor. Guarde esa hoja, no la pierda. Póngala ahí en su Biblia, estúdiela, trágala la próxima semana, ya se nos fue el tiempo. Ahora, escuche, lea su Biblia, ¿ok? No diga, la voy a poner ahí, ¿está segura? Porque no, ni la toco, no. Por favor, no sea ocioso, no sea una persona ociosa. Involúcrese en buscar a Dios, en su vida espiritual. Involúcrese en la iglesia, sea fiel, venga a evangelizar, en el discipulado. Y usted anímese en el Señor. No sea ocioso. Cuide bien cómo usted administra o usa su tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos, Padre, que bendiga, Señor, nuestra iglesia. Gracias por esos principios que nos das, especialmente este principio tan importante de no ser ociosos, Señor, de no ser inactivos, de no ser pasivos, sino que estemos nosotros activamente sirviéndote con fervor, empezando con nuestra vida espiritual, orando, caminando contigo, escudriñando las Escrituras. Y Padre, que también reconozcamos la importancia de ser amonestados. El trabajo principal de los líderes espirituales, del pastor, los encargados, es motivarnos a no ser ociosos, a redarguirnos, Señor, a ayudarnos a hacer las cosas bien y que sepan los hermanos que es porque les amamos, les queremos, no queremos que se desvíen, que anden en la carne y después estén satisfaciendo los deseos de la carne con pecados que no se deben ni nombrar dentro de la iglesia. Padre, te ruego que tú nos fortalezcas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.